Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a las MKT Talks de Marketing Insider Review de este mes de abril del año 2022. Soy Jesús de Matías Batalla, editor jefe y director de comunicación de Marketing Insider Review, y en esta pantalla dividida ya pueden ver a la que es nuestra invitada en esta ocasión. Ella es Alexia de la Morena, CEO de Neuromarketing Attractive y profesora en escuelas de negocios como EAE Business School o ESIC y también en la Cámara de Comercio. Alexia, ¿cómo estás? Bienvenida y, por supuesto, en primer lugar, gracias por estar este rato con Marketing Insider Review. Muchísimas gracias, querido Jesús. Siempre es un honor estar con esta excelente revista que además ahora es pionera y top en marketing digital y todo lo que tiene que ver con marketing estratégico. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar, si te parece, la entrevista, pues un poco planteando el contexto general. Como experta en neuromarketing aplicado al consumidor y en marketing estratégico, además de, señalar un poco qué es el neuromarketing, una pequeña definición, ¿por qué consideras que a día de hoy las empresas, los negocios, deben aplicar el neuromarketing con el objetivo de maximizar las ventas? Pues la realidad es porque sabemos todavía muy poco de esos insights y realmente en ese comportamiento humano podemos extraer partes que son comportamientos predictivos. ¿Por qué puede ayudar a una empresa? Sabemos que el 93% de los lanzamientos en las empresas o de las nuevas creaciones al final son un fracaso y además que ni tan siquiera ese 7% llega a establecerse durante 2 años, ¿no? Es lo que duran y tristemente se tienen que cerrar pese a todo lo que pasa alrededor nuestro. Entonces, a través del neuromarketing nos vamos a poder ayudar para entender lo que son esos iceberg que podemos profundizar realmente en el porqué de una compra, por qué una persona decide coger una marca y no otra, por ejemplo, y sobre todo entender cuáles son esas pautas básicas que son las necesidades y preferencias de un consumidor. Como comentas, el neuromarketing debe estudiar o estudia cuáles son las necesidades de los consumidores. Obviamente, según muchos estudios, con la pandemia, los hábitos y las necesidades de un consumidor, de un cliente, de un comprador, han variado mucho con distintos procesos emocionales desde el inicio de la pandemia, con el confinamiento, hasta las diferentes fases, más casos de contagios, más libertad, menos libertad. Ahora parece que ya cuando se han eliminado las mascarillas en interiores o su obligatoriedad, hay consumidores que a lo mejor pueden sentir miedo, rechazo, ser algo más solitarios o relacionarse de una manera diferente con las marcas y con los otros consumidores. Por lo tanto, como los hábitos de consumo han cambiado, según la actualidad, según el neuromarketing a día de hoy, ¿cuáles son estas necesidades que tienen los clientes y los consumidores a día de hoy? Que nos puedas comentar. Bueno, pues lo primero que hay que saber es que un consumidor esté en una pandemia, pospandemia o lo que vuelva a pasar, realmente siempre va a necesitar seguridad. ¿Por qué? Porque el mindset del consumidor va buscando dos cosas. Primero es seguridad, clasificar las cosas en un friend and foe, amigo enemigo, marca confiable, marca no confiable o desconocida. Y luego el otro punto básico siempre es el coste de oportunidad. Necesito saber que realmente estoy generando valor o que estoy generando un ahorro. Y eso, por ejemplo, lo estamos viendo en todas las plataformas sostenibles o de microinfluencia, un BlaBlaCar, un Wallapop, un Airbnb, en el sentido de que se construyen de tal manera que todo el mundo quiere tener ese coste de oportunidad, que haya un win-win. Estás hablando de neuromarketing, este tipo de plataformas, por ejemplo. El neuromarketing se aplica tanto a las ventas online como también a las ventas en tiendas físicas. ¿Qué diferencias existen para las marcas aplicar el neuromarketing en una tienda online a diferencia de aplicarlo en una tienda física? ¿Hay diferentes tipos de estrategias según el método de compra? Sí, desde luego. Lo más importante es poder descubrir cuáles son los CMOT y los EMOT, por ejemplo, esos momentos de impacto, ¿no? De qué es lo que llama la atención. Y es verdad que en el presencial vas a poder trabajar mucho en las estrategias multisensoriales porque sentimos el mundo, entendemos el mundo a través de los 5 sentidos. A veces estamos dispuestos a pagar, por ejemplo, por un café X en el bar de siempre,
o cerca del trabajo, pero de repente nos llevan a un entorno increíble, un mirador increíble y no nos importa pagar mucho más por él, ¿no? Entonces, hay algo que es la influencia del entorno, que siempre nos vamos a dejar llevar por ello y hay que entender cómo se produce. Y luego existen lo que son los recorridos emocionales a través del diseño de la experiencia o lo que se conoce como el Customer Journey Map. Entonces es eso, tanto en presencial como online lo tengo que trabajar, pero sí que es cierto que va a haber puntos de importancia más importantes si estoy en el presencial o en el online para poderlo destacar y poder tener éxito con la marca. Estas diferencias además son importantes teniendo en cuenta que a día de hoy las grandes marcas al final tienen una política de ventas omnicanal, mezclando las ventas físicas con las ventas online, facilitando a los clientes en la medida de lo posible pedir un producto online y poder devolverlo en tiendas, al contrario, hacer una especie de mezcla, con lo cual es importante para una marca saber si tiene que establecer diferencias en cuanto a la venta online o en cuanto a la venta física. Esto en cuanto al soporte, al canal de venta. Hemos hablado un poco de cómo son los hábitos y necesidades de los consumidores a día de hoy. Diferenciando por sexo entre mujeres y hombres, ¿existen diferencias en cómo nos comportamos los consumidores y por lo tanto deben aplicarse técnicas de neuromarketing diferenciadas si el consumidor es una mujer o si es un hombre? Y sobre todo no tanto referido a productos concretos para mujeres o productos más concretos para hombres, sino en productos generales que pueda comprar cualquier tipo de persona. Bueno, es muy interesante estudiar desde el neuromarketing distintas perspectivas. Sabemos que efectivamente hombres y mujeres no compran igual dependiendo del producto. Entonces, por los mismos atributos. Pongo un ejemplo. El hombre va a estar dispuesto a gastar más dinero por ciertas áreas y temáticas y la mujer va a estar dispuesta a pagar más dinero por ciertas áreas y temáticas. Pongo un caso divertido. Según estadísticas, pero que esto viene de la investigación tradicional, sabemos que vamos a los estereotipos. Quiero dejar bien claro que no tenemos por qué todos corresponder a ese estereotipo, pero generalmente hay más hombres que gastan más dinero en comer y en cervezas, por poner un ejemplo, y está demostrado que a la mujer no le importa gastar más dinero en belleza, en artículos, por decirlo así, ropa y salud, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, eso nos va a permitir el podernos cuestionar cuáles son las necesidades tipo de ciertos hombres y de ciertas mujeres en ciertas temáticas y marcas, y lo que nos damos cuenta es que hay ciertos atributos que funcionan. Pongo un ejemplo. Las mujeres cuando van a comprar un coche, si nos vamos a ese caso típico, suelen comprar por diseño y funcionalidad. Tercero va a ser seguridad. En el caso de los hombres, generalmente puede ser motor, puede ser caballos, pueden ser un montón de llantas, etcétera, etcétera, adherencia en la carretera. ¿Por qué? Porque en el fondo nos estamos dando cuenta de que sí que en algunas cosas sí somos distintos. Si nos vamos a una cesta de la compra, el ser humano compra por hábitos. Si nos damos cuenta, el 75% de nuestra cesta de la compra suele ser la misma porque nos da mucho miedo a veces innovar. Nos dejamos ese 25%. ¿Por qué? Porque nos lleva más tiempo. Entonces, las marcas que son más conocidas no se cuestionan si son saludables o no para nosotros, ¿vale? Entonces, ¿cómo se consigue ser una marca conocida? Por supuesto, intentándolo hacerlo lo mejor posible, pero teniendo mucha visibilidad, teniendo contenido para compartir con esos clientes. Luego, ¿qué ocurre también? Con el tema de la compra hay otros factores como pueden ser los atributos, las necesidades, principios de la persuasión, estatus, qué es lo que compra la gente, cercanía, bueno, pues un montón de variables que van a estar ahí y siempre se vende mucho mejor lo que tiene un coste de oportunidad, ¿no? ¿Por qué? Tomamos decisiones más fácilmente si vamos a comprar algo a 1 euro, 2 o 3, por poner un ejemplo, que una toma de decisiones a largo plazo, o sea, que tenga mucho riesgo o sea muy costosa, nos va a llevar más tiempo porque nos da mucho miedo equivocarnos. Queda clara cuál es la importancia del neuromarketing para las empresas, conocer
cómo se comportan los usuarios, cuáles son sus necesidades y cuáles son sus emociones a la hora de comprar para maximizar las ventas y obtener los máximos beneficios posibles, que es el objetivo de todas las empresas. Además de consultora en Neuromarketing Attractive, como hemos comentado al inicio de la conversación, es profesora en escuelas, docente en escuelas de negocio como ESIC, como EA Business School y también en la Cámara de Comercio. Desde el punto de vista de la empresa está clara la importancia del neuromarketing. Por tu experiencia en el mundo de la docencia, ¿cuál es el nivel de importancia que se le da a esta disciplina, tanto por parte del alumnado, el interés que puedan tener los alumnos en este caso, como también a nivel general desde el punto de vista de las propias escuelas, de las propias entidades educativas? Lo comento porque, por ejemplo, en la actualidad, hoy en día está muy clara la importancia del Big Data y cada vez hay más másteres, más cursos relacionados con todo lo que tiene que ver con el Big Data y con la demanda de nuevos perfiles profesionales de carácter tecnológico, pero ¿qué pasa con el neuromarketing? ¿Cuál es tu punto de vista? Pues con el neuromarketing pasa lo mismo. De hecho, el verdadero petróleo es en la base de datos, el data mining, justamente el Big Data, con el entender cuáles son los insights de un cliente. Es decir, sabemos que existen las investigaciones de datos, lo que es cuantitativo, hombre, mujer, de Sevilla, de Huelva, por poner un ejemplo, etcétera, etcétera, le gusta el fútbol, no le gusta el fútbol, un código binario, pero también tenemos que entender el por qué. ¿Por qué esta persona siempre va a la misma cafetería? Algunos será el precio que tiene el pack de desayuno, otro será el sabor del café, otro, pero a lo mejor hay alguien que dice, yo voy porque es que la excelencia del servicio es increíble, o porque me gusta mucho cómo me atiende esta persona, o por la higiene y tal. Y eso es lo que está fallando todavía hoy día, para saber que eso también ayuda a entender qué es lo que necesita verdaderamente un cliente en un producto o en un servicio. Qué insatisfechos muchas veces nos sentimos y frustrados porque no nos están dando la atención que entendemos que sería lo básico. Cada vez más está en las escuelas de negocio, te los puedes encontrar en másters expresos, ¿no? De neurociencia y de comportamiento del consumidor, neuromarketing, de human behavior, comportamiento neuroconductual. Y lo estamos viendo cómo se ha metido ya en todas las universidades. Marketing no se puede ver sin algún módulo de neurociencia aplicada al consumidor, finanzas, economía, gestión empresarial y bueno, cada vez lo vemos más porque al final el neuromarketing es una disciplina que se encarga verdaderamente de medir cuáles son esas reacciones. Pongo un ejemplo, es una tecnología que tú puedes aplicar e intentar medir varias variables y es un termómetro que te está midiendo si tienes fiebre, si no tienes fiebre, si has visto un anuncio y al oír un grito te ha impactado, no te ha impactado. Todavía hay que seguir trabajando mucho con los resultados. Es una ciencia como todas las ciencias, incluso las ciencias absolutas, que también tiene un margen de error y tenemos que ser muy prudentes, pero que sí poco a poco nos permite conocer mucho más de quiénes somos, ¿no? Muchas veces nosotros, para nosotros mismos, también somos los eternos desconocidos y tenemos que entender por qué a veces llegamos a decir sí cuando queremos decir no y todo lo contrario, ¿no? Cómo nos cambian el ambiente y de repente es como nos sentimos fenomenal o todo lo contrario. Ya hemos entendido y sabemos que el neuromarketing al final es una ciencia que tiene que estudiar los sentimientos, las relaciones, los gustos, las necesidades de los consumidores, cómo reacciona su cerebro para entenderlo y para poder adaptar las estrategias de ventas. Por lo tanto, se puede entender que el neuromarketing puede tener un lado positivo, pero también puede ser tentador ir un poco por el lado negativo. Es decir, si sabemos cómo se comportan los consumidores, una empresa puede hacer dos cosas. Simplemente adaptarse a esos gustos y necesidades de los consumidores para ofrecer un producto, y también creemos puede existir la tentación de manipular al usuario para indicarle, sin que él se dé cuenta, qué es lo que debe comprar o qué es lo que no debe. ¿Cuál es la línea que separa en el neuromarketing conocer los gustos de los consumidores para adaptar como empresa nuestra oferta a esos gustos de la manipulación de un consumidor, si se puede llamar de esta manera? Sí, esa es muy buena pregunta. Muchísimas gracias, Jesús. En nombre de Marketing Insider Review.
lo que siempre vamos a conseguir es entender cuáles son esas reacciones cerebrales y corporales. ¿Dónde puede haber el error? En la interpretación. Uno puede saber si el cliente que está oliendo un odotipo, el aroma corporativo de algo, imaginaos que yo estoy con este café, ¿vale? Estamos oliendo el aroma y esa persona le va a gustar o no le va a gustar. Normalmente las tendencias en investigación de mercados es saber qué aroma puede ser el que más guste a lo mejor a una población, la población española, la población colombiana, la población británica, si lo exportamos, por ejemplo, a UK, por poner un ejemplo. Entonces, cierto es que efectivamente hay que tener mucho cuidado, una ética absoluta y sobre todo mucho cuidado con niños, mucho cuidado con personas que tienen un corte prefrontal por lo que sea algún deterioro cognitivo, son mayores, etcétera, etcétera. Pero normalmente si a ti no te gusta algo, ¿vale? No te va a gustar nunca. Pongo un ejemplo, si a ti no te gusta fumar, es muy difícil. Es verdad que nos podemos dejar llevar por eso, que aunque te pongan 1000 aromas de caramelo, sí que es cierto que puede ser una estrategia, pero normalmente no, vamos, nadie que trabaje en neuromarketing te va a saber decir tampoco las pautas clave, en el sentido de que por mucho que te pongan un caramelo en un cigarro, si no te gusta el cigarro, no vas a fumar, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que saber es qué es lo que gusta, qué es lo que nos gusta, porque cada marca tiene su propio nicho de mercado. No es necesario llegar a otro área, a otro nicho de mercado. Si tú, por ejemplo, no fumas, sabes que tú no vas a ser potencial de esa marca. Y al final lo que hay que buscar es qué le puede gustar y qué le puede beneficiar al cliente, desde productos más saludables, si es posible, esa es la tendencia, productos en el que el cliente ya está demostrando que no quiere ese empaque, ese packaging porque es demasiado caro, que lo único que quiere es el líquido, como se está viendo en un montón de productos de higiene, etcétera, etcétera. Si nosotros conocemos mucho más nuestras reacciones cerebrales y corporales, entenderemos mucho más nuestras conductas. Y esto nos va a venir muy bien pues, para conocer por qué también esos procesos de compra, de cuando vemos, por ejemplo, una marca que te está diciendo que tiene un 70% de descuento muy barato, imaginaros una oferta en Amazon, que hemos visto cómo es interesante acortar cómo se genera la ansiedad, cómo hay una emoción, por qué se produce eso. Y realmente los neurocientíficos que estamos detrás nos dedicamos a entender qué está pasando y si es algo reseñable. Alexia de la Morena, CEO de Neuromarketing Attractive y también profesora, docente en estas escuelas de negocio que hemos mencionado, AI Business School, ESIC y también en la Cámara de Comercio. Gracias por haber atendido durante este rato a Marketing Insider Review y haber compartido tus conocimientos sobre qué es y cómo se aplica y por qué debe aplicarse hoy en día el neuromarketing para optimizar y maximizar las ventas en las empresas. Muchísimas gracias, es un verdadero honor y gracias por estar aquí, Marketing Insider Review, que os habéis convertido en una de las revistas más importantes que hoy hay en el marketing en el panorama actual. Muchas gracias. Gracias, Alexia, y a los espectadores de las MKT Talks les emplazamos a la próxima edición del mes de mayo, en la que seguiremos compartiendo conversaciones con expertos del mundo del marketing, de la publicidad, de las ventas o del emprendimiento. Un saludo y hasta el mes que viene.